Y os presento a Irene Iglesias, que es investigadora de CSIC en CISA. Y lo primero que te quiero preguntar, Irene, es que nos cuentes a todos qué es CISA. El CISA es un centro de investigación en sanidad animal, como ha dicho Martín. Realiza investigaciones para prevenir, diagnosticar y controlar enfermedades. Y es una ICTS, es una infraestructura científica singular del Ministerio de Ciencia. Y dentro tiene un laboratorio de alta bioseguridad, de contención 3 y 3+, y ahora estamos construyendo el 4. ¿Cuáles son vuestras investigaciones? Las investigaciones de nuestro grupo, el Grupo de Epidemiología y Sanidad Ambiental, están centradas en epidemiología y diagnóstico laboratorial de antibioresistencias y de enfermedades compartidas en ganadería, fauna silvestre y salud pública. ¿Y cómo utilizáis la tecnología geoespacial? Pues la tecnología geoespacial es fundamental para nuestras herramientas porque lo que nos permite es incorporar la variable del espacio. Nosotros realizamos modelos de predicción de cómo se propagan las enfermedades y con esa variable podemos ir por delante de estas enfermedades. Claro, pero la propagación de enfermedades, bueno, lo recordaremos todos del COVID, depende de muchísimos factores. Entonces, danos un ejemplo reciente para que lo veamos. Sí, pues un ejemplo... Un buen ejemplo es la influenza aviar. La influenza aviar desde el 2020 ha incrementado mucho su incidencia, es una amenaza global y se han afectado muchas más aves silvestres y domésticas que en tiempos pasados y eso ha hecho que se afecten zonas donde antes nunca había llegado la enfermedad, como podemos ver en el mapa en América del Sur. Antes nunca se había notificado ahí y ahora esto representa una amenaza global. Entonces, esta gran incidencia ha hecho que se afecte mucho el sector avícola desde el punto de vista económico, que sea un problema ecológico porque ha habido alta mortalidad en aves silvestres y también, al haber tanto virus en el medio ambiente, se han llegado a afectar mamíferos, no solo silvestres, sino también mamíferos domésticos como son gatos o vacas, con lo cual es un problema actualmente de salud pública. ¿Y cómo os ayuda el GIS en estas investigaciones? Pues nosotros con el GIS hemos adaptado las herramientas de lucha frente a esta enfermedad y lo que hemos hecho es desarrollar un sistema de alerta a tiempo real frente a la enfermedad. Lo que hace este sistema, Diffusion, es que nos permite monitorizar los brotes en Europa y ver qué movimientos de aves silvestres, porque es como se vehicula la enfermedad, llegan a España. Entonces, es como intentar frenar un tsunami. No puedes, pero sí, si predices por dónde va a ir, puedes prevenir sus consecuencias. Y esas alertas después, cuando las recibimos en España, se modulan en función de la predicción meteorológica. O sea, que ahora que te conocemos a ti, podemos llamarte la próxima vez para que nos ayude. Entonces, el Ministerio lo utiliza como herramienta de decisión. Hace zonas de riesgo y avisa a ganaderos y a veterinarios de dónde están las zonas de riesgo y ellos toman medidas de prevención ahí. Bueno, es impresionante lo fácil que parece monitorizar esto, pero claro, yo me pregunto, ¿toda esta información de dónde viene? O sea, ¿este movimiento de las aves silvestres son datos recogidos mediante proyectos científicos? Mediante proyectos científicos usamos también los datos de anillamiento y recogida de la ASEO, de la Sociedad Española de Ornitología, y también datos de ciencia ciudadana. ¿En serio? ¿Sí? ¿Podemos contribuir nosotros a aportar este tipo de datos? O sea, ¿son fiables o podemos aportar...? Sí, los datos de ciencia ciudadana a través de diferentes aplicaciones, por ejemplo, para el avistamiento de fauna silvestre, son de gran utilidad porque cualquier persona puede dar esa información y son datos que de otra manera serían muy dificultosos de conseguir, serían muy costosos y aportan muchísimo para detectar patrones que de otra manera no detectaríamos. O sea, hablábamos al principio de cómo podríamos colaborar todos en este tipo de cosas y lo estás mostrando con un ejemplo claro. Y claro, dinos exactamente, ¿qué datos de ciencia ciudadana habéis usado en este sistema? En este concretamente hemos usado datos de eBird, que es una plataforma que desarrolló la Universidad de Cornell y que permite a cualquier ciudadano, pues si tú ves aquí un jilguero, es decir, he visto un jilguero aquí en el IFEMA, lo subes y esa base de datos tiene más de 100 millones de registros, los puede utilizar cualquier persona y, bueno, Blanca os puede contar más porque lo han utilizado para especies invasoras y para especies exóticas en Madrid. Bueno, pues adelante, os dejo con el resto de la explicación. Muchas gracias. Pues así es, el ejemplo que os vamos a contar ahora consiste en un análisis espacial de algunas poblaciones de cotorra argentina en Madrid.
y nuestro objetivo principal es identificar zonas en las que existe un riesgo potencial desde el punto de vista de la salud pública por la presencia de agrupaciones de cotorras y de grupos humanos vulnerables. Y esto es lo que nos gustaría enseñaros, cómo hemos identificado estas zonas de riesgo potencial en la ciudad de Madrid, porque las cotorras no son solo un poco molestas, sino que también son transmisoras de algunas enfermedades. Sí, comenzamos utilizando los datos de Ciencia Ciudadana que nos comentaba antes Irene, los datos de avistamientos de aves de la plataforma IBER. Y como decía, son millones de registros, por tanto necesitamos utilizar herramientas específicas de Big Data para poder trabajar con ellas. Nosotras, concretamente, teníamos esta infraestructura. Hemos trabajado en un notebook, una herramienta que solemos utilizar los científicos de datos en un clúster de Amazon MR, una de las plataformas más utilizadas para el procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos. Los datos los hemos tenido almacenados en Amazon S3, en una bucket de Amazon S3. Y, sin necesidad de moverlos, hemos podido analizarlos espacialmente, gracias a la biblioteca de ArcGIS Geoanalytics Engine. Con esta biblioteca hemos podido representar en pocos segundos todos los registros de cotorra argentina a escala global. Y como se puede ver en la imagen, aunque la cotorra argentina es una ave nativa de América del Sur, de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay o Paraguay, pues también la podemos ver en otras zonas que no pertenecen a su hábitat original, como por ejemplo en Estados Unidos, principalmente en la costa de Florida, o en Europa. La nueva distribución de esta especie se debe a su introducción por parte del ser humano, principalmente por el comercio de loros y por las liberaciones accidentales y deliberadas de personas que las han tenido como mascotas. Y, de hecho, su comercialización ya está prohibida debido a todos los problemas que ha generado. Centrándonos en el caso de España, podemos ver que la distribución no es uniforme, sino que se concentra en las ciudades. Y si ponemos a analizar las ciudades, podemos ver fácilmente en un gráfico cómo Madrid destaca por encima de todas ellas. Es donde más ejemplares hay. Sí, de hecho, la cotorra argentina en España está catalogada como especie exótica invasora desde el año 2013 y en Madrid hay una gran cantidad de individuos que empezaron a verse a finales de los años 80. O sea, que ya más en Madrid que nosotras, ¿no? Nos vamos a centrar en este caso y vamos a utilizar ArcGIS Pro, que tiene herramientas construidas sobre el framework de Spark, lo cual nos va a permitir el paralelizado de los datos, del procesamiento de los datos. En Madrid, las cotorras argentinas viven principalmente en los parques y jardines porque les gusta construir sus nidos sobre los cedros, aunque también los pueden situar sobre otras especies de árboles como los plátanos o incluso en infraestructuras como los postes de la luz. Y además los parques son zonas ideales porque tienen cerca las fuentes de agua que son indispensables para cualquier especie. Usando esas variables que nos comentaba Blanca, hemos creado un modelo de idoneidad, el cual nos permitía ver cuáles serían las zonas ideales para la nidificación de las cotorras. Todo esto lo hemos hecho con datos abiertos, con datos del portal del Ayuntamiento de Madrid. Y como resultado hemos obtenido este mapa, en el cual podemos ver representado en rojo las zonas con una mayor idoneidad para la nidificación. Este mapa coincide bastante bien con la distribución actual de la especie. Por ejemplo, en el Parque del Oeste hay una gran cantidad de nidos porque hay muchos cedros que son muy altos y además hay muchas fuentes de agua. Pero también hay que tener en cuenta que, la influencia que tienen las cotorras no solo es donde construyen el nido, sino que tiene un área de influencia alrededor, que será donde coman, donde beban, donde cojan ramos para los nidos, y ese área también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, al final están compartiendo un espacio, sobre todo en las zonas de arena donde suelen jugar los niños y en las zonas de actividades que hay en algunos parques que están pensadas en principio para personas mayores. Este contacto entre aves, niños y ancianos es clave, ya que recientemente se ha visto que las cotorras son transmisoras de algunas enfermedades a humanos, como por ejemplo la sitacosis, que está causada por una bacteria y produce síntomas parecidos a los de la gripe. Si seleccionamos solo las áreas con una mayor idoneidad para la nidificación y además le añadimos esas áreas de influencia donde hay una mayor probabilidad de interacción de las aves con los humanos, podemos cruzarlo además con los datos de infraestructuras para niños y para hacer ejercicio y podemos ver cómo muchas de estas áreas de influencia caen justo con donde están estas infraestructuras. Pero lo interesante es no quedarnos en estas zonas de contacto, sino que con el servicio de enriquecimiento de datos del Living Atlas podemos ver el número de personas vulnerables que viven en esa zona y, por tanto, hay más probabilidad de que estén en contacto y posiblemente se contagien.
Poder combinar todas estas fuentes de datos es muy útil a la hora de llevar a cabo medidas preventivas para evitar la transmisión de enfermedades en estos grupos de la población. Por ejemplo, mediante cartelería, medidas disuasorias o campañas de información, y así poder evitar posibles contactos y contagios. Pero no solo eso, sino que podemos ir más allá. A lo largo de toda la mañana, y en el ejemplo que os acaban de contar mis compañeros de los gemelos digitales, hemos visto cómo estos gemelos digitales tienen distintas capacidades a la hora de gestionar diferentes operativas. Y esto también podemos aplicarlo a nuestro caso de uso. Concretamente, podemos ver la afectación a nivel de ciudad, a nivel de parque e incluso a nivel de árbol, pudiendo representar en cada uno de los gemelos digitales de los árboles los nidos, que aunque parece que está exagerado el tamaño, no es así, y es que la media de un nido de cotorra argentina es de 50 kilos. Y otro elemento muy importante es el hecho de compartir estos análisis. Estos análisis los podemos compartir con el resto, no solamente con compañeros de la comunidad científica, sino también con la ciudadanía, pudiendo utilizar este tipo de herramientas como aplicaciones o cuadros de mando para cerrar el círculo de la ciencia ciudadana, habiendo convertido los datos en información. ¿Me tomes el pelo? Bueno, y hablamos entonces de One Health. ¿Cómo es esa colaboración? ¿Cómo establecéis esa colaboración? Bueno, que queda claro por lo que hemos visto que la colaboración de One Health, Ciencia Ciudadana y Salud Global es una herramienta fundamental para prevenir las enfermedades. Para nosotros, todos estos sistemas de información geográfica son una herramienta muy útil en nuestras investigaciones y estamos muy agradecidos porque desarrolléis esta tecnología digital y por hacer posible estos espacios donde sabemos las últimas tecnologías SIG y donde vemos el uso multidisciplinar de esas tecnologías. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante.